Hola amigos, bienvenidos a Puertas Abiertas. Mi nombre es María Dolores Camarero y el día de hoy nos encontramos con el congresista Juan Carlos Seguren, vocero de Alianza por el Gran Cambio. Hola María Dolores, ¿cómo estás? Congresista, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. No, a ti gracias. Congresista, usted ha suscrito un proyecto de ley que busca modificar la ley orgánica de los gobiernos regionales en caso de vacancia de presidentes, vicepresidentes y consejeros. ¿Por qué esto ha ocasionado una protesta del presidente regional de Ancash? Bueno, en principio, los presidentes regionales, no solo el de Ancash seguramente, por instinto natural, lógico, entendible, cada vez que se pretende incorporar alguna causal de vacancia les preocupa, ¿no? ¿Por qué? Porque son ellos los destinatarios de la sanción que se plantea. El tema no es a quién le afecta o quién se preocupa o quién se enoja. Lo importante es ver si existe una problemática y plantear una iniciativa legislativa para solucionar el problema. Y lo que tenemos es que de un tiempo a esta parte hay una invasión de competencias que se producen desde los gobiernos regionales hacia los gobiernos nacionales. Hay, en el proceso de descentralización hay competencias exclusivas y excluyentes que ejerce el gobierno nacional, otras los gobiernos regionales y otras los gobiernos locales. Y ha habido pretensiones de algunos presidentes regionales de declarar algunas zonas intangibles para la inversión, tema que es competencia del gobierno nacional, otros que han pretendido incluso separarse como si fuesen gobiernos federales. Ha habido otro caso de desconocer la aplicación de la ley del profesorado, lo que se conoce como la ley de la carrera magisterial, y en fin, una serie de acontecimientos, el tema de la hoja de coca también, para que no sea erradicada. Entonces, ante ello, el Estado ha tenido que recurrir al Tribunal Constitucional en varias ocasiones y estas normas regionales terminaron declarándose inconstitucionales. Como el caso de Conga. El caso de Conga, por ejemplo, es un ejemplo. Pero más allá de la declaratoria de inconstitucionalidad, no hay ninguna consecuencia. Es decir, se crea un estado de zozobra, no hay un marco se crea legal, un estado de inseguridad jurídica, se genera en muchos casos conflicto y al final no pasa nada. Sencillamente se declara inconstitucional el daño causado por esta invasión de competencias que le corresponden al gobierno nacional, se produce y no hay ninguna consecuencia. Entonces, en esas condiciones es que se plantea como causal de vacancia del presidente cuando invade competencias y así lo declara el Tribunal Constitucional. De esta manera se podría evitar que se repitan, digamos, lo que ocurrió, por ejemplo, en el tema de Conga. Claro, lo que se pretende es evitar... Y prevenir. Prevenir, evitar conflictos y dar mayor seguridad jurídica, porque obviamente para los agentes económicos, políticos y sociales, si no sabes a quién dirigirte, de quién depende, por ejemplo, el tema de aprobación de un estudio de impacto ambiental, si el gobierno nacional a través del Ministerio de Energía y Minas lo aprueba, pero el gobierno regional lo desconoce, obviamente no hay seguridad jurídica, no hay predictibilidad y eso nos resta competitividad como país y nos medra la posibilidad de captar inversiones que generen empleo. ¿Y cómo se podría tratar este tema de cara a evitar una confrontación con las autoridades elegidas, por ejemplo? Bueno, es que cada quien tiene que saber cuál es su competencia. Imaginémonos que desde el Poder Legislativo pretendamos dictar sentencias que le corresponde al Poder Judicial, obviamente no se puede. O que el Poder Judicial pretenda legislar, obviamente no se puede. O que nosotros desde el Congreso pretendamos hacer ejecución del Ejecutivo. Entonces las reglas tienen que ser claras, las competencias tienen que ser claras y hoy están claras. Lo que pasa que pese a esa claridad de competencias entre un gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, se violentan, ¿no? Se violentan impunemente porque la autoridad regional, la mala autoridad regional, para no generalizar, sabe que está incumpliendo la ley, sabe que es inconstitucional, pero le es políticamente conveniente y sabe además que no va a tener ninguna consecuencia, ninguna sanción. Entonces se genera un incentivo perverso, ¿no? Yo me hago famoso, hago la revuelta, me proyecto nacionalmente, voto una norma inconstitucional, al final mi costo-beneficio es positivo. Me hice famoso, logré mis objetivos político-electorales y no tengo ninguna consecuencia.
Entonces, cuando tienes ese tipo de incentivos perversos, se genera la situación que tenemos. ¿Y en qué estado se encuentra este proyecto de ley? Está pendiente de dictamen, espero que sea lo más rápido posible, porque creo yo que va a contribuir a bajar esta sensación de anarquía que se tiene, donde cada autoridad pretende hacer lo que le venga en gana. ¿Y cuándo se podría estar aplicando la modificación? Bueno, al día siguiente de su publicación. Obviamente no puede ni debe tener, ni pretendemos que así sea, un efecto retroactivo para sancionar a aquellos que actuaron inconstitucionalmente. Ese hecho ya está, son hechos pasados, pero la norma sí debe regir hacia adelante. Ah, perfecto. Congresista, algunos gobiernos regionales perciben una ganancia minera importante debido a las inversiones. Sin embargo, hay otro grupo, otras regiones que no, digamos, y eso genera mucha diferencia entre una región y la otra. ¿Cómo se podría manejar esto para que el presupuesto que tienen los gobiernos regionales sea un poco más equitativo? Bueno, ahí en principio yo creo que hay un mito. El canon minero es aproximadamente 5.000 millones. Y para ubicar proporciones, el presupuesto de inversión del gobierno nacional este año asciende a 32.000 millones. Entonces, ¿cuánto es 5 millones de 32.000? Estamos hablando alrededor del 15%. Entonces todo el mundo se concentra, oye, ¿cómo hacemos mejor redistribución en el 15%? Y nadie se fija en el 85%. Es decir, el gobierno nacional, a través de la ley de presupuesto, tiene recursos para compensar y generar desarrollos equitativos, equilibrados. Entonces, por ahí no está el problema. El asunto es que hay regiones que, a través del canon, cuentan con mayor disponibilidad, no tienen que estar tocándole la puerta ni mirándole la cara al gobierno nacional, porque el canon es mandatorio, es obligatorio por ley. El gobierno nacional tiene que remitir el cheque pertinente. Entonces sí les da a algunos gobiernos regionales más autonomía. Ahora, hay también el problema que no se puede caer, y repito, en el tema que es interesante de los incentivos perversos, de regiones que señalan que se sienten pobres, entre comillas, porque no tienen canon y pretenden que el vecino le comparta su canon, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuántas regiones quieren el canon del vecino, pero prohíben la actividad minera en su propia región? Entonces no puedo pretender tener canon. ¿Eso ocurre? ¿Eso realmente ocurre? Eso ocurre en más de una ocasión, ¿no? Y no solo a nivel regiones, sino a nivel provincias y a nivel distritos, que se oponen a una actividad, pero sí quieren el canon del vecino, ¿no? Entonces acá tenemos que entender que el canon tiene un fin, fue creado porque permite que a lo largo del tiempo, en la medida que la actividad agotable, como es la minería, porque no es renovable, deje al final, con el cierre de la mina, una actividad sustentable y sostenible en el tiempo a través de los recursos del canon. Ejemplo, con recursos del canon se debería, por ejemplo, generar una política de Estado regional o nacional, mejor aún, de represamientos, ¿no? Para fortalecer una actividad permanente en el tiempo como es la agricultura. Entonces, una vez que se agota el mineral, quedó una irrigación, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, pero no se puede pretender quitar ese recurso del canon. Ahora sí hay distorsiones, porque hay poblaciones muy pequeñas que reciben muchísimo recurso, porque la ley establece porcentajes importantes al distrito en el cual está el centro de operación minero. Entonces, esos distritos a veces tienen 5.000, 8.000, 10.000 habitantes y reciben cientos de millones. Entonces hay un punto de quiebre donde ya es irracional seguir dotando de recursos a poblaciones tan pequeñas. Pero en la realidad, ¿qué ocurre con el dinero? ¿En la realidad se dan estos proyectos, se dan estas propuestas? Bueno, en la práctica tenemos un Estado lento, un Estado burocrático, un Estado ineficiente que no logra utilizar todos los recursos que se generan. En este momento el país no tiene un problema de falta de recursos, sino falta de capacidades, y de gestión, de falta de gestión, de falta de proyectos. Ese es el déficit que tenemos, porque, para que tengamos idea, el año pasado se ha dejado de invertir recursos disponibles y presupuestados por alrededor de 11.000 millones. Y como vamos este año, la historia no va a cambiar. Seguimos viendo muchísimas dificultades
Y al revés de lo que se puede pensar, hoy tenemos gobiernos locales y regionales mucho más activos y dinámicos en la ejecución, y quien está mostrando signos de lentitud muy preocupantes es el gobierno nacional. Al primer trimestre, el primer corte que hemos hecho en el año, los gobiernos locales y regionales estaban alrededor del 12% de ejecución presupuestal de inversiones, pero el gobierno nacional estaba en 6%, o sea, la mitad de lo que vienen ejecutando los gobiernos locales y regionales. Parece que en los ministerios, en el Ejecutivo, hay lentitud, hay temor, o no tienen los proyectos, o no tienen una visión clara, o no tienen las herramientas. ¿Y qué puede hacer el Congreso? Bueno, más que el Congreso, yo te diría, son temas del Ejecutivo. ¿El Congreso no tiene ningún tipo de facultad? ¿No puede llegar y no puede encargarse o, digamos, dirigir? Es que, ¿qué ha sucedido políticamente hablando? El enfoque político. Este gobierno llegó con muchas críticas y que además se han enviado a la comisión investigadora, a la mega comisión investigadora. Por ejemplo, por qué se aceleraron proyectos de inversión a través de decretos de urgencia. Entonces, como criticó y además ha denunciado los decretos de urgencia, ya no puede utilizar esa herramienta para agilizar sus inversiones. Criticó la utilización de organismos internacionales para ejecutar obras, esas como el PNUD, la OIE, ¿no?, que son organismos de las Naciones Unidas, porque no había control sobre estos organismos. Entonces también se ha autonegado estas herramientas. Después criticó que había mucha corrupción, etcétera, etcétera, y que no había que hacer adendas, entonces para evitar adendas hay que revisar los contratos con lupa. Entonces, en vez de que un contrato en periodos anteriores se evacúe en 3 meses, hoy van 8 o 9 meses y no toman decisión alguna. Entonces hay muchísima lentitud y hay temor, porque los mismos ministros actuales están viendo cómo los ministros anteriores están denunciados ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces dije, oye, mejor me cuido, mejor yo tomo todas las precauciones, quiero 20 firmas, quiero 300 informes. Entonces ahí tenemos problemas, ¿no? O sea, el presidente tiene que liderar y los ministros tienen que correr riesgos, tienen que asumir responsabilidades. Como cualquier funcionario público, al final. Así es. Entonces, si no estoy dispuesto a correr riesgos, mejor me voy a mi casa y tranquilos y todos, y que vengan gente con capacidad de decisión y con la vocación de servir eficientemente, así se tengan que asumir riesgos de por medio. Bien, vamos a pasar una pausa y volvemos. Vamos a una pausa y volvemos, por favor, gracias. Usted está viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Muy bien, continuamos con las preguntas sobre el derecho a la educación. ¿La educación es un derecho? De acuerdo con nuestra Constitución del Perú, la educación es un derecho para todos. ¿Y la PAFA? Como padres deben participar de la PAFA, pero por ningún motivo su pago debe ser una condición para que nosotros estudiemos. El Congreso da las leyes, infórmate y exige su cumplimiento. Es tu derecho. El Congreso abre sus puertas al Perú. ¿Qué te parece el almuerzo? Me encantó, mi amor. Delicioso. Muy rico, ¿no? ¿Qué te parece si pedimos la cuenta para ir avanzando? Me parece muy bien, por supuesto. ¡Mozo! La cuenta, por favor. Muy rico, ¿ah? Sí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Parece que hay un error acá, ¿no? Sí, no puede ¿Me podría permitir su carta, por favor? ¿Sí? Muchas gracias. Aquí tiene, señor. A ver, muy bien. Acá figura otro precio. Joven, usted me está cobrando de más. Señor, lo que pasa es que en la carta no se incluye el IGB. Entonces, nos estás estafando. ¿Cómo que no se incluye el IGB? ¿Qué me está diciendo usted? Entonces está usted engañando al consumidor. Tráigame su libro de reclamaciones en este momento, por favor. No puede ser. Sí. ¿Cómo es posible?
Así como esta pareja, tú puedes pedir el libro de reclamaciones cada vez que sientas afectados tus derechos como consumidor. Usarlo es muy fácil, solo tienes que registrar los siguientes datos. Fecha del reclamo. Datos personales. Descripción del producto o servicio quejado. Detallar el motivo del reclamo. Buscamos la solución directa e inmediata de tus quejas o reclamos. Si en un máximo de 30 días no obtienes una respuesta, el Indecopi hará valer tus derechos y aplicará sanciones ejemplares al proveedor infractor. El libro de reclamaciones es un buen mecanismo de defensa del consumidor. Con él, los clientes se sentirán más seguros y protegidos. Para consultas marca el teléfono 224-7777. Si estás en provincia, llama gratis al 0804 4040. En Puertas Abiertas, nos encontramos con el congresista Juan Carlos Seguren. Congresista, habíamos conversado respecto a los gobiernos regionales, a sus límites y a la propuesta que usted había suscrito también para que, de acuerdo a modificaciones, se prevengan, digamos, que hayan estos problemas de límites de funciones. Habíamos hablado de los gobiernos y cómo gestionan su dinero, el dinero y cómo lo invierten. ¿Cómo fiscaliza el dinero de un gobierno regional la Comisión de Presupuesto? Bueno, en principio hay el Sistema Nacional de Control, que está liderado por la Contraloría General de la República, ¿no? Que son los que tienen la competencia y la pertinencia y el expertise para esa función. Entonces, ahí es el órgano principal, es la Contraloría. Además de ello, existen los órganos de control interno de cada organización, de cada municipio o de cada región. Además de ello, existe el Ministerio Público, quien puede hacer cualquier denuncia de mutuo propio, de oficio, cuando se ha evidenciado algún hecho público, o ante denuncias de terceros. Entonces también está el Ministerio Público, obviamente. Y el Congreso termina siendo complementario. ¿Y por qué es complementario? Porque no tenemos el expertise, tenemos la función de fiscalización y control político, pero es un control político grueso, llamémosles. No es fino, porque los parlamentarios no somos expertos ni en peritajes, ni en contabilidad, ni en pesquisas policiales, etcétera. No se tiene ese expertise. En la Comisión de Fiscalización puede haber un abogado, pero como puede haber un médico, como puede haber un ingeniero, que nunca han hecho pesquisas, ¿no? Entonces, ante esa realidad, el reglamento establece que las investigaciones que realiza el Congreso no tienen efecto vinculante ante el Ministerio Público o la Contraloría. Entonces, ¿a dónde van finalmente? Es un acopio de información, se evidencia públicamente, a través de ello se presiona políticamente de alguna manera a la propia Contraloría o el Ministerio Público para que actúen, pero no es que el órgano que investiga ni que fiscaliza, y sanciona, ni que realmente, claro, y sanciona. O sea, no hay capacidad sancionadora desde el Congreso. Y además hay una razón importante, que somos políticos y tenemos pasiones, tenemos intereses, tenemos rivalidades, somos competitivos o tenemos competencia electoral con los otros partidos. Entonces, obviamente eso nos resta objetividad y nos resta de alguna manera credibilidad. O sea, no podemos pensar que el Partido Nacionalista va a fiscalizar al Partido Aprisa, que acaba de dejar el gobierno, con absoluta imparcialidad, ¿no? Por más que haya el deseo y la vocación, pero hay pasiones de por medio, ¿no? Hay pasiones políticas. Entonces, es por ello que el Congreso no tiene capacidad sancionadora en esa materia. Bien. Hace poco usted se
se pronunció también respecto a la eliminación del voto preferencial. ¿Por qué se pronunció en este sentido? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo ahí tengo un proyecto presentado en el periodo anterior para eliminar el voto preferencial, pero en mi partido se tomó la decisión en el PPC de no impulsar este proyecto porque estando de acuerdo en el tema sustantivo, en el tema de fondo, Sí. consideraban que no era el momento de aplicar en el Perú todavía esa posibilidad del voto preferencial. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Porque hay todavía poca conciencia cívica, conciencia ciudadana, aún la responsabilidad política o la cultura política no está suficientemente desarrollada. Cabe la presunción de que un domingo de elecciones mucha gente prefiere irse a la playa o irse de excursión que cumplir un deber y una obligación. Incluso ha habido encuestas hace poco donde se señala que el 85% sí cumpliría, pero hay un 15% que no cumpliría si no fuese obligatorio. Entonces, a mí me parece importante 85%, ¿no? Y creo que eso 85% cumpliría. Eso es bastante. ¿no? Me parece... En cualquier lugar del mundo. Yo creo que sería estupendo. Entonces ahí es un tema que hay que seguirlo debatiendo, hay que seguirlo discutiendo, porque el derecho constitucional de elegir y ser elegido es un derecho, ¿no? No es una obligación. Y acá hemos convertido en una obligación. Con ¿no? multa, inclusive. Incluso con multa. Entonces yo creo que en algún momento vamos a tener que implantar la eliminación del voto obligatorio, como también la eliminación del voto preferencial. Congresista, ¿cómo cree usted que se pueden prevenir los conflictos sociales en el interior del país en este momento? Es un tema, es la pregunta del millón, ¿no? Sí. El principal problema que tiene nuestro país es el narcotráfico, el terrorismo por un lado, la inseguridad ciudadana por otro, y en el medio de los dos, los conflictos sociales. Los conflictos sociales vienen creciendo permanente y sistemáticamente y hay varios componentes. Yo no tengo una receta ni una varita mágica. Nadie, me parece. Creo en que este nadie, momento. lamentablemente ojalá que nadie. el presidente de la República encuentre el camino, encuentre la vía, pero hoy no vemos luz al fondo del túnel. Y hay varios elementos que confluyen. Por un lado tienes desde sectores reciclados de Sendero y del MRTA alentando los conflictos sociales, tienes sectores extremistas, tienes pseudoambientalistas, hay temas también de intereses económicos de por medio, rechazar una actividad minera, por ejemplo, para desarrollar actividad minera informal, ¿no? Hay las ONGs que tienen su propio juego, sus propios intereses, hay también fallas estructurales de poca presencia del Estado, hay el elemento que está muy generalizado, desconfianza en el Estado. Los peruanos no confiamos en el Congreso, no confiamos en el Poder Ejecutivo, no confiamos en el Poder Judicial, no confiamos en la prensa, ¿no? Entonces hay un escenario de desconfianza generalizado, los conflictos pues son muy fáciles de encender, y por otro lado hay la pretensión político-partidaria. Hay muchos líderes que bajo el pretexto y las banderas de defender la ecología o el medio ambiente, lo que están haciendo en realidad es aprovechando un caldo de cultivo para promocionar sus futuras candidaturas a alcaldes, presidentes regionales o congresistas. Entonces es un tema sumamente complejo que como componente inicial, y que obviamente una democracia es irrenunciable, tiene que haber diálogo, muchísimo diálogo, tiene que haber prevención, tiene que haber profesionalismo desde el Poder Ejecutivo, no es un tema de que cualquiera alegremente se pone de amigable componedor, para esto hay ciencia, hay tecnología, hay metodologías, claro, ¿no? Hay investigación de mercado, hay encuestas a profundidad, hay focus group, o sea, hay toda una tecnología que dudo mucho que el Poder Ejecutivo la tenga muy afinada y en la cantidad y calidad suficiente. Entonces ahí hay un reto de la PCM fundamental y principalmente. ¿Y cómo se podría lograr por lo menos que haya una mejor recepción con respecto a la inversión privada? Creo que aún no hemos logrado tener una visión compartida, una visión de futuro
que pueda unirnos en algunos elementos. Podemos estar de acuerdo o no en algunas tesis políticas, económicas o sociales, pero si en algo deberíamos tener una conciencia colectiva unificada, es en la necesidad de generar empleo. Empleo digno, empleo bien remunerado, empleo con derechos sociales, empleo con pensión de jubilación a futuro, y entender, sin que eso sea discutible siquiera, que el empleo no cae del cielo, no crece de las piedras, no crecen los árboles, que la única vía para generar empleo es inversión. En consecuencia, la inversión pública, la inversión privada, la inversión nacional, la inversión extranjera, la pequeña inversión, la mediana inversión, la gran inversión, tiene que ser impulsada, tiene que ser promocionada, tiene que ser bien recibida, obviamente con las exigencias medioambientales y responsabilidad social de las empresas, pero la inversión es la clave del desarrollo. La inversión genera empleo y le genera al Estado los recursos para generar políticas sociales, para hacer infraestructura social, colegios, carreteras, postas, los programas sociales, etc. Entonces, si en eso todos coincidimos, en que la inversión es fundamental, ello tiene que pasar a ser una política de Estado, con absoluta claridad en el mensaje desde el presidente de la República hasta el regidor del distrito más pequeño del país. Pero en realidad es un poco contradictorio porque en este momento, justo acabamos de mencionar que en el Perú en este momento hay dinero, hay inversión, hay gobiernos regionales que tienen la posibilidad de crear este tipo de políticas sociales y proyectos, y sin embargo no se han creado, no se dan. Bueno, tenemos más dinero del que se puede gastar, pero tenemos muchísimo menos dinero del que necesitamos, ¿no? O sea, hay que diferenciar también ello. Y el segundo elemento que es importante es que del 100% de la inversión que se genera anualmente en el país, solo el 20% es inversión pública. Entonces podemos tener en este momento recursos públicos que no se gastan, pero es dentro del 20%. El 80% es inversión privada. Y ahí es donde tenemos que poner el énfasis, en promover la inversión privada. Congresista, ¿en algún momento se habló con el objeto de evitar estos conflictos sociales y evitar este rechazo hacia la inversión? Se habló inclusive de crear quizá una comisión de prevención de conflictos sociales. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Comisión en el Congreso? Sí, porque el PCM tiene su propia comisión. Sí, yo creo que es un tema más del Ejecutivo. Más del Ejecutivo, el Congreso puede contribuir, puede apoyar, puede generar un marco normativo, puede generar recursos presupuestales, pero la función creo que le compete al Poder Ejecutivo. Bien. Bueno, congresista, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Por terminar la entrevista. Y me despido. Esto fue Puertas Abiertas con María Dolores Camarero. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.